Vamos a continuar entonces de la tribulación al triunfo. Parte número 2. La semana pasada eh, citamos, ¿cierto?, a Robert Johnston escribiendo un comentario acerca de Santiago. Ya esa fue la última parte que vimos y mencionamos que dijo: Santiago nos muestra que donde no hay más que una profesión vacía o un mero sentimiento soñador, no basado en convicciones firmes e inteligentes de la verdad, el fuego de la aflicción los va a quemar. Esto es a los falsos, ¿cierto? También leímos: pero donde hay fe verdadera, la aflicción de manera natural lleva a un pensamiento más profundo, que bajo otras circunstancias en el pecado y sus postres. Y de esta manera libera el corazón del control de la justicia personal. La fuente de la debilidad lleva a una lucha apasionada con Dios en oración. Y la experiencia de la gracia que nos sostiene, obtenida de esta manera, fortalece y lleva a la esperanza con respecto al tiempo venidero. Entonces, estas afirmaciones ricas, ¿cierto?, en su contenido, llenas de significado, pero lo que básicamente está diciendo es que usted coloca a un cristiano falso en medio de la aflicción e inevitablemente lo va a destrozar. La aflicción a uno falso no significa, hermano, que el verdadero también se aflija, ¿cierto? Sufra, llore, tenga dolor, tristeza en su corazón. Eso va a suceder igual. Pero hemos visto muchas veces y mencionado muchas veces que el falso se va a ir, ¿ya? Él va a renegar contra Dios. Usted coloca a un creyente verdadero en una aflicción, en una prueba, y lo va a llevar no a confiar en su propia fuerza, lo va a mostrar, le va a mostrar su propia debilidad y lo va a llevar a la oración para apoyarse, para depender en la debilidad, de la fortaleza de Dios, en lugar de depender de la propia debilidad. La prueba entonces para una fe falsa la quema. La prueba para la fe verdadera causa dolor y causa que nos apoyemos cada vez más en Dios. Entonces ese es el sentido de todo esto, hermano, que esa fe nosotros la mostramos cuando estamos en aflicciones, cuando estamos en pruebas, cuando estamos en necesidad, mostramos nuestra fe verdadera. Y ahí vemos de qué estamos hechos. Y somos realmente cristianos fuertes o cristianos débiles. Entonces, así es como comienza estos versículos de Santiago. Y termina con el verso 12, que son los que leímos en un comienzo, en Santiago 1. Termina diciendo: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y esta es una bienaventuranza, ¿sí? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y es de la misma línea de Mateo 5, donde Jesús dio las bienaventuranzas. Y es como si la bienaventuranza se encontrara detrás del pensamiento de Santiago, que también lo vamos a estar viendo, todo esto, donde habla de bienaventurado aquel varón que soporta la prueba. El que soporta la tentación, porque cuando dice, o literalmente después de que su prueba haya pasado, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya pasado esta prueba recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Y esta es una declaración de esta bienaventuranza del que pasa la prueba. Feliz, contento, dichoso aquel varón que pasa la prueba, porque va a recibir la corona de vida que Dios le prometió a los que le aman. Habla también de un gozo interno, esta bienaventuranza, de estar satisfecho, de estar gozoso de forma interna en el corazón. Un estado del alma en éxtasis, un estado del alma en gozo. En el capítulo 5 de Santiago, en el verso 11, dice casi lo mismo. Y dice: bienaventurados los que soportan. Y también habla de recordar la paciencia de Job, que es un ejemplo también, ¿cierto? Job. Nosotros hemos leído Job, o usted lo ha leído en su casa, y vemos como él, ¿cierto?, no haciendo absolutamente nada, él estaba tranquilo en su casa, disfrutando de todo lo que Dios le había dado, y le tenía en sus manos, y el diablo, como dicen por ahí, metió la cola. Aunque no tiene cola, ¿cierto? El diablo metió su mano ahí y le dijo al Señor: ¿qué crees que Job te sirve de balde? No, ¿cierto?
No te sirve de balde porque mira, le tienes riqueza, le tienes animales, tiene de todo, no le falta nada, Job. Por eso te sirve. ¿Y qué le dijo el Señor? Pruébalo entonces, tómalo. Pero no tomes su alma. Y ahí empezó cierto sufrimiento de Job. La paciencia de Job que también menciona Santiago. He aquí tenemos por bienaventurados a los que soportan, dice Santiago 5, verso 11. Entonces consideramos a la gente verdaderamente feliz que soporta, que pasa las pruebas. Ahora esta no es la felicidad debido a la libertad de la prueba, esto es felicidad debido a la victoria sobre las pruebas. Porque esa es la idea de todo esto, hermano, salir victorioso en medio de las pruebas. No es una felicidad vacía, carnal, de alguien que nunca tuvo conflicto, es la emoción de uno que peleó y ganó. No es la felicidad del espectador, es la felicidad del participante, feliz, satisfecho, con un estado interno de gozo. Y así es el hombre que soporta la prueba. Porque cuando viene la prueba, cierto, después sale el sol. Después viene, por decirlo de alguna forma, el descanso de esa prueba. Si soportar la tentación a pecar fuera el punto, no habría dicho que feliz es el hombre que lo soporta. Habría tenido que decir feliz es el hombre que lo resiste. Pero él dice bienaventurado y satisfecho el hombre que soporta la prueba, que soporta la tentación. Y tenemos tres palabras claves acá, que es soportar, tentación o prueba, y la palabra probado. Y estas aparecen en los versículos 2 y 3. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Recuerdan que comenzamos leyendo eso. Siéntanse gozosos cuando estén en prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En el verso 4, más tenga la paciencia su obra perfecta. Después dice, tened por sumo gozo. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces tiene prueba y soportar en los versículos 2 y 3. Prueba y soportar en los versículos 12. Por tanto, el versículo 12, bien digo, está hablando de lo mismo, de lo cual está hablando el verso 2. Y esos dos versículos cierran el texto que se encuentra en medio de ellos. La sección entera es acerca del triunfo sobre las pruebas. Lo mismo en mente, ¿cierto?, del versículo 2 y el versículo 12, que habla de la victoria. Porque de eso habla, ¿cierto?, lo que estamos viendo en Santiago. Habla de que debemos ser dichosos, sentirnos dichosos cuando estamos en prueba y apoyarnos 100% ¿en quién? En el Señor. Bienaventurado entonces el hombre que soporta. También dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y es la misma idea, hermano, la misma palabra. Y habla de soportar de manera paciente y después de soportar, de manera triunfal. No significa que diga que soportó y se sienta contento por eso. No significa que resistió, apretó sus dientes y contuvo con fuerza la respiración y soportó esa prueba. Así cuando nos duele algo, ¿cierto?, y nos aguantamos el dolor. No es esto, hermano, no es soportar de manera pasiva, no es una supervivencia pasiva. Esto es ser ganador, hermano. Es ser ganador, es salir triunfante de la prueba. Es la palabra griega hupomeno, presente activo indicativo de manera paciente y triunfar. Habla de ser un ganador, un victorioso. De eso habla. Pero es activo el personaje. Aquí nosotros estamos activos en la aflicción. No es que estemos sentados soportando la prueba, sino que pasamos un proceso en la prueba, ¿cierto?, en la tribulación. Entonces el punto acá es simple, hermano. La persona que dice ser cristiana y enfrenta pruebas y sale como ganador, lo cual significa que él nunca se rinde en su fe, nunca abandona a Dios. Muestra que el cristiano genuino, que es genuino, y él recibirá la corona de vida que el Señor le dará a aquellos que le aman. Fíjese en esa frase, que él le dará la corona de vida a los que le aman. No es para cualquiera, no es para cualquier persona, sino es para sus hijos. Hay personas que vienen, ¿cierto?, a la iglesia, profesan a Cristo, se bautizan, enfrentan problemas en su vida y luego se van. Quizás nunca regresen.
¿Por qué? Porque no eran verdaderos, hermano. Tuvieron pruebas, dificultad, vinieron, enfrentaron alguna lucha, un amigo, un miembro de la familia, ¿cierto? A lo mejor murió. Y simplemente todo esto lo aplastó. Y se fueron, hermano. Quizá levantaron el puño en contra de Dios también. Y ahí se acabó todo. Esos son los falsos, los que se van. Entonces, como podemos ver, la perseverancia en medio de la prueba es la prueba de una fe viviente, cuando uno persevera en la prueba. Cuando uno no sale arrancando como los cobardes, sino que enfrenta la situación. Entonces Santiago en el verso 12 llama a aquellos que perseveran, dice que son los que le aman, aquellos que le aman. Y esa es la esencia básicamente de la actitud hacia el Señor en la salvación. Usted ama al Señor, ¿cierto? ¿Pero por qué lo ama? Porque Él lo amó primero. Si no, no sería posible eso, hermano. Muchas veces escuchamos a personas en el mundo decir que aman al Señor, pero eso no es cierto, eso es mentira. Entonces lo amamos, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Esto consiste en una relación de amor. Esto no es solo alguna transacción en donde Dios nos salva sin importar cuál es nuestra actitud. Y una vez que somos salvos podemos tener la actitud que queramos. No, eso no es así, ¿cierto, hermano? Comprendemos muy bien cuando hablamos de la salvación. Entonces aquellos de nosotros que verdaderamente somos salvos tenemos un amor profundo, continuo por Él. Usted en cierta manera puede subrayar en su Biblia como una definición maravillosa de un cristiano verdadero, los que le aman al Señor. En 1 Juan 2 dice que le amaremos a Él o amaremos al mundo, pero no a ambos, a uno u a otro, ¿cierto? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y eso es elemental en esto, hermano. ¿Amamos al Señor o amamos al mundo? Una de las dos. Además dice en 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, un texto que lo hemos venido citando muchas veces, salieron de nosotros pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que nunca fueron de nosotros. Eso habla de los falsos, ¿cierto? Y lo que Juan está diciendo acá es cuando la prueba vino para mostrar si amaban a Dios o si amaban al mundo, amaron más al mundo y se fueron. Y está bien, hermano, porque de hecho nunca pertenecieron a la iglesia. Esa es la prueba del verdadero amor y ahí es donde se manifiesta el verdadero amor. Porque ¿qué sentido tiene, cierto, que decir que amamos al Señor cuando todo va bien, pero vienen los problemas y ya no lo amamos mucho, o desconfiamos del Señor, o lo hacemos un Dios de bolsillo que pensamos que no es capaz de solucionar nuestro problema? En 1 Pedro capítulo 1 también habla de lo mismo, en el verso 6 habla de muchas pruebas, diversas pruebas, y de lo mismo que Santiago habla acá. Después dice en el verso 7 como si tomara la misma idea de Santiago, para que la prueba de vuestra fe, dice. Después dice, todas las pruebas son una prueba para mostrar la validez de su fe, para probar su fe, para la aflicción de la fe también siendo más preciada que el oro, dice y menciona ahí Pedro, más preciada que el oro, aunque es probado con fuego, sea hallado para alabanza, gloria y honra en la aparición de Jesucristo. Así es probada también nuestra fe, hermano. Tiene que pasar por el fuego. Debe pasar por el fuego nuestra fe. En otras palabras dice, su fe está siendo probada para mostrar su legitimidad, para que teniendo fe genuina estén de pie delante del Señor cuando Él venga. Después en el verso 8, Él define esa fe verdadera, a quien sin haberle visto. Y eso es fundamental también en esto, en el cristianismo, hermano, porque nosotros, bien dijimos recién, amamos al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Pero ¿cómo le amamos si ni siquiera le hemos visto? No lo conocemos. Y de eso se trata la fe. A quien sin haberle visto, dice también. ¿Cuál es la siguiente palabra? Le amáis. Y de nuevo ese mismo pensamiento, la prueba de la fe es pasada por aquellos que aman al Señor. Por eso es fe, hermano, por eso este camino es de fe.
porque no conocemos al Señor, no lo hemos visto, pero sí vemos reflejado, ¿cierto?, su amor en nosotros cada día. Yo he visto reflejado el amor de Dios en mí. Yo sé que ustedes también han visto reflejado el amor de Dios en ustedes. En diversas pruebas que han pasado, dificultades que han tenido, Dios ha estado ahí con ustedes. Él no los ha dejado, no los ha desamparado. Entonces ahí vemos, ¿cierto?, que Dios sí está con nosotros, ya que no estamos solos. Y el salmista, hablando de eso en el Salmo 97, verso 10, dice: vosotros que amáis a Jehová, aborreced el mal. Y eso es correcto. Y de nuevo el pueblo de Dios se designa como aquellos que aman al Señor. Todas las cosas son para bien para aquellos que ¿qué? Que aman a Dios. Entonces esa es una definición de un cristiano. Un cristiano no es alguien que simplemente en algún punto del tiempo creyó en la verdad. Un cristiano es alguien que tiene un amor continuo por Dios y ese amor permanece estable, inclusive en la aflicción. Entonces, ¿qué diríamos acerca de un amor a nivel humano que solo fuera bueno si no hay problema? Que ese es el amor humano, ¿cierto? Cuando todo va bien hay mucho, mucho amor. Cuando todo va mal ya cambia la cosa. Y ese amor no sirve para nada, hermano. El punto entonces es simple. Aquellos que aman son aquellos que se aferran a Él en base al amor, sin importar cuál sea la prueba y la aflicción, y de esta manera prueban su fe genuina. No importa cuál sea la aflicción. Recuerda a los primeros, la iglesia cristiana temprana, cuando quemaban a los cristianos, hermano. En los palacios de Nerón eran unas verdaderas antorchas humanas. Y dicen unos escritos que ellos morían cantándole al Señor. O sea, estaban contentos de que se lo comieran los leones también. Algo terrible, hermano. Entonces ahí se ve una fe genuina y una fe verdadera. Porque ¿qué haríamos nosotros si llegáramos a esos tiempos así, hermano, o que volvieran esos tiempos ahora? O la Inquisición, la mal llamada Santa Inquisición en esos tiempos, donde torturaban a las personas para que negaran la fe, para que confesaran. Lo que hizo la Iglesia Católica. Entonces, ese es el amor, hermano. El amor que nosotros tenemos por el Señor, que a pesar de todas las cosas, va a seguir ferviente en nosotros. También lo mencionamos la vez pasada, cuando hablamos de las pruebas, de las dificultades, cuando hablamos de que están matando a los cristianos en diferentes partes del mundo. Y llegamos yo soy de la idea, hermano, de que Dios te va a dar la fuerza en aquel momento, si es que llega a pasar algo malo o terrible en nuestra vida, que lleguemos a ese punto de que nos torturen o que nos maten por nuestra fe. Él nos dará la fuerza para soportarlo, hermano. ¿Por qué? Porque la Escritura es clara cuando dice que ninguno se pierde, ninguno se le pierde al Señor. Entonces el cristiano va a llegar a ese punto, pero no va a renegar contra el Señor. No existe un tal cristiano que llegue al punto de que lo torturen y va a negar al Señor. Pero por dentro yo lo amo, pero lo voy a negar para que no me maten. Eso no puede ser, hermano. Morimos por amor al Señor y nos da la fuerza y la fortaleza para soportar ese dolor. Si algún día llegare a pasar eso, no tenga miedo, hermano. No tenga miedo. Entonces, ¿qué significa amarlo? Jesús lo dijo, ¿cierto? Una y otra vez. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Juan 14:15, Juan 15:9 y 10. Primera de Juan 2, versículos 5 y 6. Primera de Juan 4:16. Primera de Juan 5:1, 2 y 3. Todas dicen lo mismo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es simple, ¿cierto? ¿Usted ama al Señor? Entonces puede decir, sí, yo lo amo. ¿Cuál es la prueba de ese amor? Que guardamos los mandamientos. Entonces el que guarda mis mandamientos es el que me ama, en otras palabras está diciendo el Señor. Entonces la legitimidad de la fe es edificada sobre el amor. Pero el amor, para ser demostrado como genuino, debe ser probado. Invariablemente. Y ese amor verdadero pasará la prueba y mantendrá la obediencia. Cuando el amor es falso, ¿cierto?, no va a pasar la prueba. Ahora, regresando al verso 12, como creyentes que expresamos y profesamos nuestra fe, vamos a ser probados siempre, hermano.
Las pruebas están garantizadas, ¿ya? La aflicción también está garantizada cuando somos cristianos. Entonces vamos a ser probados, y si pasamos la prueba aferrándonos al Señor, aunque pueda haber momentos de lucha, tiempos de duda, nuestra fe no es destruida, no es eliminada. Nos aferramos al Señor porque le amamos. Si ese es el caso, entonces seremos bendecidos. Las pruebas no las pasamos solos, ¿cierto? El Señor dijo que estaría con nosotros, ¿cuánto? Cuando lo sintamos, cuando yo sienta lindo en mi corazón y sí, el Señor está conmigo. La Escritura es clara y dice que estará todos los días, ¿cierto? Con nosotros, todos los días. Yo lo sienta o no lo sienta, eso es algo secundario, hermano, el sentir o no la presencia del Señor. Vivimos una vida de fe y por fe yo creo que el Señor está conmigo, en todo lugar y en todo momento. En la felicidad y en la tristeza, Él está ahí conmigo. Entonces el propósito de las pruebas también es doble. El número uno, el propósito es para exhibir la calidad de nuestra fe cuando tenemos pruebas. Entonces la prueba, como hemos estado diciendo, está diseñada para revelar qué tipo de fe tiene usted, hermano, y qué tipo de fe tengo yo también. Parafraseando esto, quiere decir cuando eres aprobado después de la prueba. ¿Qué le pasó a Job después que sufrió tanto ese hombre sin haber hecho nada? Dios lo bendijo, ¿cierto? Él bendijo a ese hombre. Pero no pasamos las pruebas por ser bendecidos, ¿cierto? No pasamos las pruebas o no amamos al Señor por la bendición. Esos son añadiduras que el Señor nos entrega. Amamos al Señor porque Él nos amó primero. Demostramos nuestro amor por el Señor guardando los mandamientos. Entonces después somos aprobados por Él después de la prueba o después de la tentación. Y esa es la idea. Cuando las pruebas de las aflicciones y los problemas vienen, cuando hay una muerte, cuando hay soledad o una pérdida o un problema, sea cual sea el problema, puede ver en medio de esto que Dios está probando su fe. Usted puede ver eso, hermano, en las pruebas, que el Señor está probando su fe ahí en medio del dolor. Él está colocando en el medio del fuego. Lo está colocando usted en medio del fuego, por así decirlo, para que pueda salir con la escoria, para que salga esa escoria que tenemos nosotros y salgamos relucientes, ¿cierto? Victoriosos con nuestra fe. Pedro muestra eso, ¿cierto? Que la fe, como el oro, ¿cierto? Que es fundido en el crisol, saca toda la mugre, la escoria y queda el oro puro solamente para ser moldeado. Y es exactamente lo que pasa con nosotros cuando estamos en pruebas, hermanos, en dificultad, en enfermedad, lo que sea. Dios nos prueba y después de esa prueba salimos victoriosos y salimos con una fe fortalecida, hermano. Salimos siendo cristianos mucho más fuertes, mucho más entregados al Señor. El que no, cierto, se va, renega contra el Señor y esta cuestión es lo mismo de siempre y no me interesa y para ser cristiano así, pasar en puros problemas, mejor no me voy, se van. Esos son falsos. Entonces aquellos que se aferran a su confianza en Dios en medio de las pruebas, aquellos cuya fe no decae, aunque la prueba pueda persistir, muestran que tienen una fe viva, hermano. ¿Recuerdan la perseverancia de los santos que estuvimos viendo? La perseverancia de los santos. Y es una frase muy común, hermano, en el lenguaje cristiano. Vamos a recordar algo sobre la perseverancia, porque tiene mucho que ver, hermano, mucho que ver. ¿Qué significa cuando oímos la perseverancia de los santos? Diríamos que es una parte de nuestro credo teológico que creemos en la perseverancia de los que son salvos. En otras palabras, creemos que los santos nunca abandonarán su fe. Siempre van a estar perseverando, creyendo en Dios en medio de toda dificultad. Esa es la perseverancia de los santos. En otras palabras, no van a creer por un tiempo y van a dejar la fe, sino que van a perseverar, caminando. El que persevera hasta el fin será salvo. Eso dice la Escritura. Pero es una afirmación. También siempre yo se los digo, es una afirmación. No es que el que persevera va a ser salvo. O sea, tienes que perseverar para ser salvo, no. El que persevera hasta el fin será salvo. Es un constante, hermano, de nuestro caminar, porque cada día perseveramos, todos los días, ¿cierto? Todos los días estamos en una perseverancia hacia la
en nuestro caminar y vamos a llegar a la salvación. Entonces no van a creer por un tiempo y van a dejar su fe, sino que perseverarán. No habrá ninguna prueba que enfrenten que los haga rendir su fe. ¿Y por qué ve esto? Porque no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana. Todas las pruebas que tenemos, hermanos, las dificultades van a ser humanas. Después dice, sino que fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que puedes resistir. Hasta en eso el Señor tiene amor por nosotros. Sino que siempre dará la salida. Él siempre te va a poner la prueba y te va a dar la salida para que podáis, ¿qué dice acá? Soportar. ¿Se fijan, no, hermano? Entonces no tenemos ninguna prueba, no nos ha venido ninguna tentación o prueba que no sea humana. Así que cuando esté en dificultad, hermano, resista, aguante. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí con usted y Él no lo va a matar en la prueba, en las dificultades, no va a dejar que sufra más de lo que usted pueda soportar, hermano. Y le va a dar la salida. Y eso tiene que tener usted fe, confiar en que así va a ser. Entonces los santos verdaderos siempre perseveran. Ese es un pensamiento muy, muy, muy importante que usted debe tenerlo en su cabecita siempre, hermano. Durante años se ha escuchado esa frase que dice seguridad eterna. ¿Cierto? La hemos escuchado muchas veces, la seguridad eterna. Y creemos en eso. O la frase salvo siempre, salvo. Creemos en eso. Es verdad, es una verdad bíblica. Y es una frase común, hermano. Una vez salvo, siempre salvo. Y nos gusta creer esto. A todos les gusta creer esto. Que una vez que Dios nos salva, somos salvos para siempre. ¿Y a quién no le gusta, hermano? ¿A quién no le gusta escuchar eso? Una persona que venga del mundo, entre aquí y recibe al Señor, hizo la declaración de fe, ¿cierto? Y después se va y no vuelve nunca más. Y ahí anda diciendo, no, yo soy salvo porque un día fui a la iglesia, hice una oración y me dijeron que en el cielo había fiesta y que yo era salvo. Así que soy salvo. Independiente de lo que haga, yo soy salvo porque el Señor ya me salvó. Y vive su vida en el mundo como cualquier mortal. Eso es falso, hermano. Eso es falso. Entonces es una frase común. Y a todo el mundo le gusta creer esto. Porque no nos gustaría ser parte, ¿cierto?, de un sistema que dijera una vez salvo, nunca se sabe. A lo mejor puede que seas salvo después. A lo mejor te salva. Y nadie quiere eso, hermano. A todos nos gusta escuchar que somos salvos y siempre vamos a ser salvos. Y el énfasis de la frase una vez salvo, siempre salvo, está bien, pero lo que esto está diciendo en un sentido es que alguna persona se pone muy nerviosa aquí y dice, oye, espera un momento, una vez salvo, siempre salvo, significa que puedes hacer lo que quieras y a Dios en cierta manera no le queda otra opción de estar contigo. Cualquiera podría decir eso, ¿cierto? O sea, Dios me salva y no le queda de otra, Él tiene que salvarme. El énfasis de esto está en el poder sustentador de Dios, y eso está bien. La idea de la seguridad eterna significa que Dios te sostiene, estás seguro en su promesa incambiable, estás seguro en su poder inviolable, y las Escrituras enfatizan eso, estamos seguros debido a que el poder de Dios, debido al poder de Dios, no hay duda de esto al respecto. Por ejemplo, estamos seguros de nuestra salvación debido a la promesa y el poder de Dios. Juan 10 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie los arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Mi Padre, quien me las dio, es mayor que todos y ninguno puede arrebatarlos de la mano de mi Padre. Eso es cierto. Entonces estamos enteramente seguros debido a la promesa y el poder de Dios. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, es la promesa y el poder de Dios. Pero hay un sello, hermano, que cuando Dios nos salva, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con nuestra vida? Cambia, ¿cierto? Cambiamos, vamos cambiando para bien. Entonces ahí tiene un sello usted de que realmente es cristiano o no lo es.
cambiamos. Ya no hacemos lo que hacíamos antes. El que vive la vida como el mundo, ¿cierto? Es porque nunca fue salvo. Y tenemos la prueba también porque se van. No les gusta congregarse, no les gusta la iglesia. No, hablan como todo el mundo. No hay misericordia, no hay amor en ellos. No hay nada de esto, hermano, de lo que tenemos nosotros como cristianos. Ahí tenemos una prueba. En segundo lugar, decimos que estamos seguros no solo debido a la promesa y el poder de Dios, sino debido a las oraciones de Cristo. Él intercede constantemente a favor nuestro, de tal manera que sin importar lo que hagamos, Él intercede a nuestro favor y le dice al Padre que Él ya pagó por ese pecado y por lo tanto está perdonado. Tenemos perdón, ¿cierto?, en Cristo. Juan 6 dice: todo lo que el Padre me da viene a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. ¿Y por qué dice esto Cristo? Porque los regalos son del Padre. ¿Recuerdan que vimos ese punto? Que Dios nos entrega como regalo a Él. Entonces Él no puede echarlo fuera, porque es un regalo del mismo Padre. Por eso Él lo recibe. Todo lo que el Padre me da viene a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. No significa que venga una persona del mundo, ¿cierto?, con necesidad de Dios a buscarlo y Él no lo va a echar fuera. No está hablando de eso. Aquí está hablando de sus elegidos, de los que están salvados por Él. Él nunca abandona a ninguno de los suyos. Juan 17, Él ora por todos los suyos para que puedan entrar a la plenitud de la salvación. ¿Recuerdan eso? Que Él ora por los suyos cuando está en la oración con sus discípulos y le dice: no oro solamente por estos que me has dado, sino por todos los demás que están fuera. Cuando habla de las ovejas que están perdidas, dispersas, que son todos los que vendrían a Él una vez que Dios los salvara y se los entregara en las manos de Cristo. Y esa oración será respondida. En Lucas 22 Él habla de Pedro y dice: Satanás te quiere. ¿Para qué a Pedrito lo quería? Para zarandearlo. Pero yo he orado por ti, le dice el Señor. He orado por ti para que tu fe no falte. Increíble, ¿cierto? Y después le dice: cuando acabes esto, quiero que fortalezcas a los hermanos, que apacientes mis ovejas. Después que Satanás te zarandee, Pedrito, y me niegues, y me insultes, porque eso hizo Pedro con el Señor, lo insultó, hermano, lo maldijo. En palabras originales, hermano, él insultó a su Señor. ¿Y qué hizo el Señor? No, con este Pedro nunca más. Claro, dijo que me amaba, que no me iba a negar, y a la primera salió arrancando. Nada con Pedrito. Al contrario, ¿cierto? Él sabía lo que iba a pasar. Y él sabía que Satanás, cuando habla de que Satanás te ha pedido para zarandear, habla de eso, hermano. Cuando él habla de la negación de Pedro hacia Cristo, todo lo que él pasó, todo lo que él sufrió. Después de todo esto, ¿él qué hizo? Lloró amargamente porque se arrepintió, su corazón le dolió. Y ahí fue donde Dios, el Señor Jesús, después, ¿cierto?, lo pone como un líder, porque después fue otro Pedro, hermano. Después que pasó todo eso, fue otro Pedro, cambió completamente. Entonces, en otras palabras, Pedro estaba seguro no solo por la promesa y el poder de Dios, sino por la oración de Cristo. Si alguno pecare, dice 1 Juan, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los pecados del mundo entero. Entonces Cristo es nuestro intercesor, hermano, nuestro intermediario. Y hay un tercer elemento en esto: estamos seguros no solo debido a la oración y la promesa de Dios, y la promesa y el poder de Dios y las oraciones de Cristo, sino también debido a la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros y es la garantía de la gloria futura. Efesios 1, ¿cierto?, dice que tenemos las arras del Espíritu. Tenemos esa garantía en nosotros. Y esa es la garantía de que el día de mañana el Señor vendrá por nosotros y se irá y nos iremos al cielo junto con Él. Sea que de manera colectiva, ¿cierto?, individual, Dios nos llevará a su presencia y tenemos el Espíritu en nosotros, que es la garantía. Es el pie, ¿cierto?, que dio el Señor por nosotros, el abono del pago total, el Espíritu.
Y entonces, debido a esto, estamos sellados por el Espíritu, hermano, hasta el día de la redención. Ahora, todo esto enfatiza la seguridad eterna desde el punto de vista del poder de Dios, la presencia de Dios mediante su Espíritu y las oraciones de Jesucristo. La Trinidad entera nos asegura para siempre, de tal manera que ningún cristiano que cree en el Señor será jamás perdido. Es una seguridad eterna, pero basada en el poder de Dios, hermano, no en usted. Porque si fuera por nosotros, perderíamos la salvación a cada instante, a cada rato, hermano. Y no se trata de eso, de perder la salvación y ahora la recupero. La perdí, la recupero. La perdí, la recupero. No es un juego, ¿cierto? Entonces nuestra salvación y nuestra seguridad están basadas en la fidelidad del pacto de Dios. Está basada en la fidelidad del pacto de Dios. Y el mismo Dios de paz, dice Pablo en Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y oro porque todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, estoy orando porque sean perseverados, irreprensibles hasta que venga Cristo. Verso 24 dice, y fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El que nos llamó, nos salvó, nos santificó y nos glorificará en el futuro. Entonces estamos seguros en base a la fidelidad del pacto de Dios. Y eso es maravilloso, hermano. Es una promesa grandiosa que tenemos nosotros. Dios persevera a su pueblo de la apostasía. Él preserva, al pueblo de la apostasía. Él preserva a su pueblo también de desviarse. Y el día de mañana Él nos llevará a todos a su presencia. Y eso es claramente la enseñanza de las Escrituras. En Salmo 31 dice, tened buen ánimo y Él fortalecerá vuestro corazón, todos los que esperan en Jehová. ¿Quién nos va a fortalecer? El Señor. Él está pendiente de nosotros. Él está pendiente de usted, hermano. Salmo 37, los pasos de un buen hombre son ordenados ¿por quién? Por Jehová. Él ordena tus pasos. Salmo 37 nuevamente, verso 28, porque Jehová ama el juicio y no deja a sus santos. Y son preservados para siempre. No son preservados por un momento. No son preservados hasta que te portes mal y ya después no te preservo más. No, hermano, son promesas eternas. Tenemos un Dios eterno que hace promesas eternas. ¿Ya? Y eso grábeselo bien en su mente, hermano. Jehová lo preservará y lo mantendrá vivo y él será bendecido en la tierra. Salmo 97:10, vosotros que amáis a Jehová, odiad el mal, él persevera las almas de sus santos, siempre él persevera la alma de sus santos, él los libra de la mano del impío. Salmo 116:6, Jehová preserva al simple. Yo fui humillado y me ayudó, él no dejará que tu pie sea movido, el que te guarda no se adormecerá. He aquí, el que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te afectará, no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. ¿No le da gusto esto, hermano? ¿No le da gusto escuchar estas palabras? Él está siempre con nosotros, hermano. Él no te dejará, a pesar de la prueba, la dificultad, de lo que venga a tu vida, Él está ahí contigo. Romanos 16:25, y aquel que es poderoso para estableceros según mi evangelio. 2 Timoteo 1:12, por lo cual también sufro estas cosas, no obstante, no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Lo que dice Pablo. Él sabe en quién ha creído y está confiado. Y estoy persuadido de que es poderoso para guardar aquello que le he encomendado hasta aquel día. Él es poderoso para guardar lo que le he encomendado. ¿Y qué es lo que le encomendó Pablo acá? El alma, ¿cierto? 2 Timoteo 4:18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará hasta su reino celestial, a quien sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 1:5 dice que somos guardados por el poder de Dios.
Somos guardados en Jesucristo, en Judas 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Judas 24. Él es poderoso para guardarnos. ¿Cómo? Sin caída. Y después nos presentará sin mancha delante de su gloria. Y termina diciendo con gran alegría. Y este es un lenguaje fuerte, hermano, acerca de la seguridad eterna. Todos estos versículos que acabamos de leer fortalecen nuestra alma, fortalecen nuestro espíritu. Deben fortalecer nuestra confianza en el Señor, hermano. Si te sientes triste, si estás enfermo, tienes dificultad, hermano, apóyate en el Señor. Apóyate en Él. Y como recién leímos, Él no te dejará solo. Y Él no te apretará más de lo que tú puedas resistir. Te va a apretar un poquito, pero hasta donde tú puedas soportar. Y después de eso te dará la salida. Y después de eso te dará una bendición. Te va a fortalecer. Y tú vas a salir fortalecido de las pruebas. Con una fe mucho más fuerte. Porque esa es la idea, ¿cierto? Como hemos venido diciendo, de las pruebas. De la tribulación vamos a pasar al triunfo. Y es una verdad bíblica que debemos creerla, hermano. Hasta acá el tema 2. Ya vamos a continuar la otra semana yo no voy a estar. El hermano José tiene el mensaje para la próxima semana. Oramos, damos gracias al Señor, hermano, por este tiempo que nos permite estar en su presencia. Amado Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has dado, Padre, para estar junto a ti. Gracias por este mensaje, Señor, que cada día nos afirma más y más en nuestra fe y nuestras convicciones hacia ti, mi Señor. Gracias porque has puesto esa fe en nosotros, esa fe que persevera, esa fe que cree en ti cada día, Señor. Y por medio de las pruebas tú nos fortaleces, por medio de las pruebas tú nos ayudas, Señor, a que nuestra fe sea mucho más preciosa cada día, Dios. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque así como nosotros corregimos a nuestros hijos también, para que el día de mañana sean hombres y mujeres de bien, así mismo lo haces tú con nosotros, Señor. Y como bien leímos, no nos harás sufrir o no nos dará una dificultad, una prueba que no podamos soportar, Señor. Y junto a eso nos darás la salida. Eres maravilloso, Dios. Muchas gracias por todo. Gracias por todo lo que haces cada día en nosotros. Muchas gracias por lo que haces cada día con nuestras vidas, mi Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta hora que han llegado a este lugar, Padre, para bendecirte. Ayúdanos, Señor, cada día para que podamos estar en un constante cambio en nuestra vida, Señor. En cosas que a lo mejor nos cuesta cambiar, pero tú conoces, Padre, nuestro corazón. Tú sabes que nosotros queremos cambiar muchas cosas en nosotros. A veces nos cuesta, Padre, pero tú estás ahí. Y tú conoces las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Tú sabes que nosotros queremos cada día perseverar. Cada día queremos, Señor, continuar y seguir adelante. Y ayúdanos, Señor, a sacar toda esa escoria que a lo mejor está en nuestra vida todavía y no hemos podido sacarla. Tú ayúdanos, Señor. Tú fortalécenos. Tú bríndanos, Padre, la ayuda para que podamos salir victoriosos en todo lo que es este camino del cristiano, Padre amado. Te damos gloria, te damos honra a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te rogamos una bendición, mi Señor, para cada uno de los que estamos hoy día en este lugar y para tu pueblo en general, mi Señor. Todos los que te aman, todos los que están en Cristo Jesús, nuestro Señor, te damos gracias, Padre. Agradecemos todo esto que hemos hecho, Padre, es para ti, es para honra y para gloria tuya. Entregamos todo esto, mi Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.